Consagración al Santísimo Sacramento. En la Biblia, el término consagración tiene un profundo significado espiritual y una gran relevancia. La consagración implica dedicar algo o alguien de manera especial a Dios, apartándolo del uso común y otorgándole un propósito sagrado. El acto de consagración implica una separación y una entrega total a Dios, reflejando una profunda devoción y compromiso con el Señor. La palabra consagración significa convertir en sagrado y ella está cargada de simbolismos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, consagrar significaba santificar y para eso se usaba aceite con el cual se ungía a la persona, al lugar que se iba a consagrar, como por ejemplo el templo o alguna cosa, indicando que eso que se consagraba se impregnaba de la santidad divina y pasaba a ser posesión exclusiva de Dios, estaba bajo su autoridad y su servicio. La consagración es un principio bíblico fundamental que se encuentra en toda la Escritura. Dios desea que seamos un pueblo apartado y consagrado para Él. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios estableció sacerdotes consagrados para servir en el templo y representar a la nación ante Dios. También vemos como objetos como el altar, el incienso, el arca, fueron consagrados para uso exclusivo en el culto a Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 31 dice que la consagración es el convenio que Dios hace con la casa de Israel, diciendo: pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el Nuevo Testamento, el concepto de consagración se amplía aún más. Jesús en su ministerio terrenal llamó a sus discípulos a dejarlo todo y a seguirlo, es decir, a consagrarse completamente a su servicio, para estar todo el tiempo junto con Él. También enseñó que los creyentes deben negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirlo, tal como dice el capítulo 16 de Mateo. La Biblia enseña que como cristianos debemos consagrarnos al servicio de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Llevar una vida consagrada está en armonía con el plan que Dios tiene para nosotros. La consagración en la vida cotidiana implica dedicar nuestros talentos, nuestro tiempo, recursos, decisiones a la gloria de Dios. Significa vivir de manera separada del pecado y las influencias mundanas, eligiendo seguir los caminos de Dios en todas nuestras acciones. La consagración es esencial para nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. Mediante la consagración, reconocemos a Dios como nuestro Señor y Maestro Supremo, poniendo nuestra confianza y obediencia en Él. La consagración nos permite experimentar la plenitud de la vida cristiana al permitir que la presencia y el poder de Dios fluyan libremente en y a través de nosotros. Al consagrarnos, estamos abriéndonos a su guía, dirección en todas las áreas de nuestra vida, permitiéndole moldearnos y transformarnos a su imagen. La consagración a Dios debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. Él quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque lo amo, porque deseo servirle. La consagración es ofrecer una vida entera a Dios. Yo no puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar otra para mí. Eso no satisfacería a Dios y tampoco a mí. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana depende de que nosotros no retengamos nada de nosotros, sino todo se lo entreguemos a Dios. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. Pero ¿qué pasa si caigo en pecado? ¿Qué pasa si me olvido de Dios? ¿Quiere decir que debo rededicar mi vida a Dios? No, no quiere decir eso. Si he pecado, si me he alejado de Dios, debo confesarme, ir al sacramento de la confesión. Debo pedir perdón por mis pecados para que pueda gozarme de la comunión con Dios otra vez. Pero no es necesario rededicar a Dios algo que ya se le ha dado. La consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración. Día a día debo ofrecerme al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame.
Pertenecemos a Dios. Hemos sido comprados por un precio. ¿Que cuál fue el precio? Pues el que el Señor Jesús pagó por mí, su propia sangre preciosa. Y la Biblia dice, sabiendo que fueron rescatados, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y esto lo encontramos en la primera carta de San Pedro en el capítulo 1. El Señor Jesucristo me ha redimido, me ha salvado. Es justo que yo me entregue a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. La consagración es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él, Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. La Biblia aclara que este es el culto racional de cada persona que ha nacido de nuevo a través del bautismo. Yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? El amor a Cristo. La Biblia dice, el amor a Cristo nos apremia. El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. Los evangelios dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y los discípulos de esa época. Ahora, en este momento, en este tiempo histórico, el Señor Jesucristo quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Los evangelios dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesucristo quiere obrar mediante nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer eso, Él necesita que nos ofrezcamos a nosotros mismos. El Señor Jesús no tiene manos para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Necesita nuestras manos. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos. Necesita nuestros pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Dios. Necesita nuestros labios. Esa es la razón por la cual la Biblia dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Cuando nos entreguemos completamente al Señor Jesús, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. La consagración es el camino hacia la santidad, que como ya sabemos, significa separación del mundo y del pecado. La santidad no es sinónimo de perfección. La santidad es sinónimo de renuncia a la vida mundana y a la tentación del pecado. Es una inclinación voluntaria y un amor profundo por el Señor y su divinidad, así como por su reino en el cielo y en la tierra. Un hábito es aquello que se practica por repetición, casi siempre de manera inconsciente. La consagración requiere de hábitos piadosos constantes, así como de una permanencia y una convicción inquebrantable. Estos pueden ser practicados de una manera personal, familiar, comunitaria. Al consagrarnos a Dios, aumentará nuestra fe en Jesucristo, santificará nuestras acciones, porque al consagrarnos establecemos una comunicación diaria e incesante con Dios, lo cual quiere decir dedicarle no solamente unos minutos al día, sino una conversación constante. Es hablar, es escucharlo. Esto hará que confiemos más en Dios, en su guía, su amor, su protección, su sabiduría. Estaremos invitados a leer y reflexionar a diario en el Evangelio, lo que permitirá que crezcamos en el conocimiento de su existencia, su gracia y su poder infinito. Si desarrollamos una relación estrecha con el Espíritu Santo, estaremos muy cerca de Dios, mejoraremos nuestras relaciones con nuestros semejantes y estaremos mejor preparados para ser capaces de compartir lo que hemos conocido y recibido, a ser capaces de dar llenos de felicidad, dar confiando en que Dios seguirá proveyendo para nosotros, dar a todo aquel que lo necesite en cualquier hora y en cualquier lugar. Amigos, después de estas reflexiones, conscientes de lo que significa pertenecer a Dios, vamos a ponernos en espíritu de consagración y repitamos estas frases que están sacadas de la Biblia para comenzar a consagrarnos a Dios. Y decimos, como una persona nacida de nuevo, comprendo que pertenezco al Señor Jesucristo.
Creo que el Señor Jesús mora en mí mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios lo dice. Reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Él para que lleve a cabo su propósito en mí. Creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Reconozco que mi vida tiene que estar sometida a Dios para que lleve a cabo su propósito en mí. Ahora, Señor, me consagro formalmente a ti y te digo, Señor Jesús, este día consagro definitivamente mi vida a ti para confiar, obedecer y servirte lo mejor que yo pueda mientras tenga vida. Te pido que me ayudes a vivir una vida de fe, amor y devoción a ti aquí en la tierra, tal como desearé haberla vivido cuando te vea cara a cara en el cielo. Y por eso repito la consagración que hicieron los obispos, agregándole alguna parte mía. Soberano Señor del universo y Redentor del mundo, clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos. Aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra que eres nuestro único Rey y Dominador al Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios. No tendremos otro Dios delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestras personas, nuestras familias y nuestra patria. Mucho te hemos ofendido y como el Hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes de tu herencia. Perdónanos, que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro. Concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nueva nuestra de distinción inapreciable el llamarnos la República del Santísimo Sacramento. Te entregamos lo que somos y lo que tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos que nos recibas, que no nos deseches y que a este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, mientras nosotros existamos, para que jamás las apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, alentemos a nuestras familias a vivir una vida consagrada a Dios. Motivemos en nuestros hogares el amor, el perdón y la reconciliación. Leamos y vivamos el Evangelio. Compartamos con bendiciones que vengan sobre nuestra familia. No olvidemos que la consagración es para toda la vida y cuanto antes comencemos, mayor será nuestra cercanía con Dios y nuestra felicidad, porque con Dios siempre ganamos.